de las iniciales. No recuerden, yo mismo fue el que puse estos significados. No es que alguien lo puso por mí, yo lo puse. Para que ustedes vean qué es lo que significan las distintas letras. Y aquí voy a poner T-bulk. ¿Qué es bulk? De a granel, de promedio. La temperatura promedio de una corriente se calcula usualmente teniendo en cuenta la velocidad de la corriente. ¿Por qué? Porque esa temperatura quiere dar información sobre el transporte de energía. Y el transporte de energía no es solamente la temperatura que tenga el fluido, sino con qué velocidad. ¿Me explico? Yo estoy recibiendo agua caliente y sale, voy a exagerar a propósito, 1/4 de litro por minuto. Okay. Eso no es lo mismo en términos energéticos que salieran 25 litros por minuto. ¿Verdad? Entonces, cuando se va a calcular la temperatura de una corriente, se piensa más que todo en la rapidez con la cual la corriente está transmitiendo energía térmica. Entonces es costumbre en estos problemas de convección, porque este es un problema de convección, no es caso de insistir que dadas las condiciones se nos transformó en una difusión. Es costumbre utilizar esa idea de temperatura promedio. Y otra vez se ve cuán diferente la temperatura promedio con respecto a la temperatura de la pared. O sea, esta es una relación que combina, como decir, contrasta la temperatura de un punto con respecto a la temperatura promedio. Y eso, en cierta forma, está diciendo cuál es la forma de la distribución de temperatura. Es como si nosotros decimos, vamos a ver una curva con el perfil de altura de todas las personas que estamos aquí. Entonces, una manera es calcular la altura promedio entre nosotros. Y luego, la altura de cada uno de nosotros la referenciamos a ese promedio. De fulanito es el 75% del promedio, pero Perencejo es un 25% más del promedio. Entonces esto me va a dar la forma de la curva, porque si hay gente que está muy por encima del promedio, esa la hace alargada, ¿verdad? Pero si todos están cerquita del promedio, es chato, porque todos están cerca del promedio, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de temperatura se estabiliza cuando el flujo está térmicamente desarrollado. Se estabiliza que si yo lo calculo aquí, lo calculo acá, lo calculo más adelante, está igualito. En todos los puntos. Entonces, ahora sí, pasamos a decir lo de el control. Vamos a dar unas cuantas variables de control de las iteraciones. Primero vamos a resolver 7. Velocidad primero. Vamos a utilizar un tratamiento de orden alto en la pared para evaluar los gradientes de velocidad. Y vamos a hacer 6 iteraciones. ¿Por qué no voy a resolver temperatura? Porque si revisamos la teoría de flujo desarrollado, para que el perfil esté desarrollado térmicamente, primero tiene que estar hidrodinámicamente. Entonces, no vale la pena que yo me ponga desde el principio a calcular el flujo desarrollado térmicamente, porque lo contrario no es verdad. El desarrollo hidrodinámico no necesita del térmico, pero yo calculo el hidrodinámico y posteriormente calculo el térmico.
Ok. Vamos a imprimir las dos variables seleccionadas. Yo tengo que decirle eso, que las va a imprimir. En esta versión del programa, cuando te dice que se va a imprimir, ya se sobreentiende que también va a generar el archivo para postprocesamiento gráfico. Ok. Las diferentes propiedades: viscosidad, conductividad, calor específico, densidad, gradiente de presión. Esto se usa cuando vayamos a resolver velocidad. Hace las veces de la fuente. ¿Cómo lo sé yo? Porque miré la técnica. Y la tasa de flujo de calor, es el calor que está entrando por el filtro. Aquí dice todo. De esas propiedades, mirando la teoría del método, yo sé que se necesita la combinación Rho-CP. Esa combinación en general se necesita. Fíjense aquí, dice, en mayúscula: puesto que los valores cero por defecto de W y T, el Fortran hasta ahora hace eso. Si una variable yo no la defino, el programa no se detiene por variable no definida, sino que la toma como sea. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Porque de pronto algún valor de esa variable en algún punto realmente no es cero. Entonces el programa no se para, me da dos resultados, pero están mal. Y yo ni cuenta me doy. En cambio hay compiladores en otros lenguajes, tú no defines algo y te dice no, eso no está definido, tú tienes que definir. El Fortran tiene, en el momento de compilar y eslabonar y unir, infinidad de opciones para que se comporte de cierta manera. Y esta se puede eliminar. Y uno le puede decir, si hay una variable que no está definida, me lo dice. Y él lo dice. Nos lo puede decir en forma de advertencia. Epa, está pasando esto. O nos lo puede decir lanzando un error. Eso lo define el usuario. El problema de eso es que, como estoy diciendo, en el caso del Fortran son infinidad de opciones. Yo dudo que alguien se conozca todas las opciones. Son muchas. Bueno, aquí la densidad no cambia, no hay que hacer nada. Y no hay realmente ningún borde de salida, y es donde usualmente se utiliza esta rutina. Entonces, fíjense, estas son las dos rutinas que no están en el programa Conduct del libro, justamente. Aquí está la rutina Output, que como el nombre lo indica, desde aquí nosotros podemos imprimir y generar cosas. Por eso dice aquí, imprimir valores intermedios en cada iteración. Okay. Fíjense lo que dice aquí. Primero voy a recordarles algo, lo debía haber hecho. A esta parte de la solución adaptable, o esta parte de la solución adaptable, se visita una sola vez. Se llama de la parte invariable una sola vez. Grid se llama una sola vez. Begin se llama una sola vez. Density-bound se llama una vez por iteración. Aquí la llama, pero llega acá y no pasa nada. Entra dense y así como entra, retorna. Lo mismo ocurre con bound. Entra bound y retorna. En output se llama una sola vez por iteración. Pero el fin está por acá, se llega una vez
por iteración y una vez por variable. Como aquí son dos variables, quiere decir que en cada iteración se va dos veces allí. La primera vez para recibir información sobre temperatura, en este caso, para la velocidad angular, para la velocidad axial, y la segunda vez para temperatura. Déjame ver, recordar los numeritos que pusimos. Correcto, 7 y 8. Primero W y luego temperatura. Ok. Entonces se dice, si la iteración es igual a 3, en ese momento K sol 7 es 0. Pero K sol 7 allá arriba lo pusimos 1. Quiere decir que luego que termina la tercera iteración, ya él no va a volver a iterar doble. Ay, ¿por qué espero eso yo? Porque la ecuación para W, primero, es lineal. Y segundo, no depende de t. Si es lineal, con poquitas iteraciones, ya estamos listos, con unos poquitos de 3. Para nosotros, poquito no es 0, sino 3. Eso es lo que se recomienda. Haga por lo menos 3. Entonces, ya cuando yo haga 3 iteraciones, ya yo tengo la solución de W. Y ese es el momento para activar la solución de la ecuación de temperatura, porque ya tengo la de velocidad. Mírale, activar la solución de la ecuación diferencial algebraica para T. Aquí se puede calcular un montón de cosas, porque aquí se hace postprocesamiento numérico. Bueno, veamos qué es lo que están calculando aquí. Se inicializa 3 cantidades. ¿Okay? Obviamente, suma de A, suma de W y suma de T, por el nombre, ¿no? Aquí calcula un área, ¿ves? XCB por YCB. Esa es la transversal de un volumen de control. El XCB es este, que es un volumen de control. Y YCB es este. Esta área la calcula. La suma. Está calculando el área de flujo. Eso es lo que está haciendo. Y luego calcula velocidad W, que preside por área. Y es caudal. Y luego, fíjese usted lo que hace, toma ese caudal, lo multiplica, o ese caudal, no, toma la temperatura, la multiplica por la velocidad, toma la velocidad, la multiplica por la temperatura, la multiplica por el área. Aquí está buscando calcular la temperatura global, una que tome en cuenta no solamente temperatura, sino también velocidad. Estas son 3 sumatorias. Fíjense cómo se visitan todas las celdas se visitan. Todas las celdas. Después que hace eso, que tiene esa sumatoria, miren lo que hace. Al dividir la sumatoria de velocidad por área entre áreas, se calcula la velocidad. Al dividir esta suma de temperatura por velocidad entre la suma de velocidad, se calcula la temperatura media o global. ¿Okay? Luego se calcula el perímetro mojado. Este es importante. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es el perímetro mojado. No es todo esto.
qué no es eso? Bueno, porque ese no es mi dominio. Mi dominio es este. El perímetro mojado, este, más este, más este. Esto no es perímetro mojado, eso no es pared. Mojado se refiere mojando a la pared. Aquí no hay ninguna pared. Eso no forma parte del perímetro mojado. Fíjense como hay algunas sutilezas si no estamos pendientes, entonces no calculamos lo que es correcto. ¿Y para qué carrizo? Como se dice vulgarmente, queremos el perímetro mojado. Miren ustedes lo que está aquí. Diámetro hidráulico. 4 veces el área sobre el perímetro mojado. Eso me da el diámetro hidráulico. Como el diámetro hidráulico, yo calculo el Reynolds. ¿Okay? Y con el Reynolds y una fórmula que está desarrollada, se desarrolló en mecánica de los fluidos, y aquí se recuerda en el libro, puedo calcular el producto del factor de fricción por Reynolds. Porque el factor de fricción se puede interpretar como la versión adimensional del gradiente de presión. El gradiente de presión aquí es dato. Y esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que en este momento ya nosotros tenemos el Reynolds y el factor de fricción multiplicado por el Reynolds. Se va a calcular la temperatura promedio de la pared. Aquí está, inicializa y luego se va revisando tramo por tramo. Temperatura media de la pared calentada. Y se calcula un número de Nusselt en base a esa temperatura. Entonces, ese es un Nusselt promedio a lo largo de esa pared, porque se utilizó la velocidad, la temperatura promedio. O sea, aquí ustedes pueden calcular lo que ustedes quieran, porque ya cuando llegan aquí todavía están trabajando para hacer la siguiente iteración. Entonces los resultados que tienen en memoria son de la iteración anterior. Son cuestiones que al principio cuesta un poquito captarla, pero al mirar los ejemplos con cuidado y probarlos, uno se entiende finalmente de qué se trata. Bueno, calculé muchas cosas. Vamos a imprimir una salida intermedia. Revisemos los nombres de las variables que se van a imprimir. Esos nombres están aquí en los encabezados. Vamos a imprimir la velocidad axial en 2 puntos. En esos mismos puntos voy a imprimir la temperatura. Y en esa iteración voy a imprimir el producto de factor de fricción por Reynolds y el número de Nusselt. Pero estos son los encabezamientos. Aquí está cuando se ordenan imprimir los valores. Por eso aquí dice encabezamiento de la salida intermedia. Aquí está la salida intermedia en sí. Hemos llegado a la última iteración. 6. 3 solamente para velocidad. Las 3 siguientes solamente para temperatura, porque ya considero que velocidad la obtuve. ¿Qué quiero hacer después que se hizo la última iteración ya? Fíjense que se hizo la última iteración, pero el programa avanza como tratando de hacer una iteración que sigue. ¿Y eso para qué? Bueno, para poder llegar aquí e imprimir cosas. Más nada por eso. En alguna parte del programa invariable debe haber una pregunta como esta.
Ya llegó la última iteración. ¿Qué es lo que está haciendo? Termine. Literalmente eso es lo que hace el programa. La parte inferior dice, pero ¿hasta cuándo vas a estar calculando cosas? Me dijiste que ibas a hacer 6 iteraciones. Ya las hiciste. Esto se acabó. Cuando él me diga eso, ya yo debo estar listo con todos mis resultados. Por eso es que, aunque ahí son 6 iteraciones, el programa está diseñado para comenzar a hacer la séptima, pero pura declaración, impresión, todavía no he ido a fin, que es la parte clave. Bueno, entonces, si ya estoy listo, voy a hacer algo más. Voy a calcular el Nusselt local. Hasta ahora había calculado el Nusselt promedio. Es un procedimiento semejante al anterior, pero va a ser con cantidades locales, no con cantidades promedio. Y aquí veo que se va a escribir el Nusselt local en la pared del fondo. ¿Y por qué se afán con la pared del fondo? Bueno, recuerden la transferencia de calor. El Nusselt es una forma de mirar justamente la transferencia de calor, donde está activa, donde es importante. Que son 4 contornos, en 2 son paredes adiabatas, ahí no hay calor. En 1 es una línea de simetría, ahí no hay calor, solamente hay calor en el fondo. Bueno, ahí es donde voy a calcular el Nusselt local y lo voy a imprimir. Pero ahí no quedó todo. Yo no hago nada con los valores de temperatura, especialmente, porque esos valores de temperatura van a cambiar. Yo lo que quiero son valores adimensionales. Porque lo que se estaba calculando era temperatura. Ahora es cuando lo voy a hacer dimensional. Lo que se estaba calculando era velocidad. Ahora es cuando lo voy a hacer dimensional. Aquí está. Tomo la velocidad, la divido por la velocidad promedio. Esa pasa a ser, para el momento de impresión, lo que voy a imprimir. Y tomo la temperatura, el resto de la temperatura de la pared promedio, y la divido entre la temperatura promedio y la temperatura de la pared promedio. Pueden ver, son unas cuantas cosas que se calculan. Y como si fuera poco, hago algo más. Puede ser que alguna esquina, vamos a mirarla, quede que no se sabe si es chicha o limonada. ¿Cómo es eso? Bueno, que por pertenecer a un contorno, las cosas debieran ser de cierta forma, y por pertenecer a otro contorno, son de otra forma. Eso es lo que está pasando aquí. Dice clarito, extrapolación hacia los nudos ficticios en las esquinas del dominio, solamente para temperatura. ¿Y eso por qué será? Vamos a ver. Por ejemplo, esta temperatura es problemática. ¿Por qué? Porque pertenece a este contorno que tiene calentamiento, pero también pertenece a este contorno que está diabático. Esta le ocurre lo mismo. Entonces, eso echa a perder localmente los contornos, los dibujos, la representación gráfica. Entonces, esto que está aquí es simple maquillaje, porque el método jamás resuelve una ecuación discretizada para esos bordes esquinas. Por eso se dice que esos bordes son ficticios. Y esto que está aquí es producto de nuestra imaginación. Es un método de extrapolación muy sencillito. Ustedes mismos lo pueden descifrar. Luego viene la rutina más importante. Se llama una vez por iteración por variable.
que hay dos variables. Entonces lo que yo pongo aquí aplique solamente a una variable en particular, yo voy a tener que identificarlo bien. Miren aquí. Si NF igual 7, quiere decir que estamos resolviendo velocidad cero. Fíjense cómo en gamma pone la viscosidad. Y la fuente es el negativo del gradiente de presión. Pero si n es igual a 8, entonces la cosa es distinta. Porque, por ejemplo, gamma no es la viscosidad. Porque si te refieres a una temperatura, gamma es la conductividad. La fuente ahora depende de ρ, de Cp, del gradiente de temperatura y de la velocidad W. La expresión para esta fuente depende del sistema coordenado, del tipo de condición de contorno. ¿Dónde consigo eso? Aquí en la teoría. Luego la heat transfer in chapter 9, ahí me pone cuáles son las maneras de calcular ese gradiente de temperatura. En la guía de estudio, en la transparencia, también está resumido, pero bien resumido, lo que hay que hacer. Claro, lo que vale más en la evaluación, que es el trabajo final, eso nosotros no estamos bajo la presión de un examen. Sí va a haber un tiempo para entregarlo, pero estamos hablando de días o semanas para entregarlo. Ok. Fíjense que hubo necesidad de calcular este gradiente. Eso es lo que me refiero yo, que depende del tipo de condición de control. Esta está facilita, que esta sí está en la guía. Esta parte fue fuente y coeficiente de difusión. ¿Qué falta? Las condiciones de borde. ¿Okay? Bueno, miremos. Independiente de si es temperatura o velocidad, el borde derecho es un borde simétrico. Entonces, este indicador de condición de contorno en L1 es de tipo de valor especificado. Y si yo no digo más nada, por omisión, la especificación es 0. Ok. Pero si vamos al borde izquierdo, nomás que tengo que hacerlo para temperatura, porque por omisión la velocidad se puso allí 0 y esa es la condición de contorno, que es no deslizamiento. En el borde de abajo, otra vez, cuando es temperatura, es distinta la condición a la de velocidad. La velocidad vuelve a ser 0 porque es una pared. Pero en temperatura es del tipo de calor especificado y se sabe cuánto vale el valor, UW. Pero en el tope, yo digo que es de calor especificado, pero no digo más nada. Quiere decir que estoy utilizando el valor por omisión, que es 0. Entonces, como pueden ver, se hace uso extensivo de los valores por omisión. Claro, si yo vengo y digo allí que el calor es 0, yo no cometo ningún error. Lo digo que estoy trabajando de más. Porque ya sin haber dicho nada, era 0 por omisión. Si digo que es 0, como llover sobre lo mojado. Pero no va a pasar nada.
Y allí estamos listos. Entonces, como les dije, al hacer eso, compilar se genera output. Es un ejecutable. Al ejecutar output se genera plot y print. Ahora lo hacemos para recordar, pero vamos a mirar los resultados. Comencemos con print. No es necesario que nos maten la promoción. Y volvemos a repetir todo para que algún día lo tengamos en nuestra mente automáticamente. Yo no le dije que escribiera esto. Es más, ni le especifiqué la coordenada. Si le especificaste la coordenada por omisión, el trabajo está especial. Lo he dicho N veces y lo voy a seguir repitiendo. Este error es fácilmente subsanable, pero hay que modificar la parte invariante. Es fácil. Se ve que hay dos espacios de blanco que hay que eliminar para que esto se corte. Ya está. Esto sí se lo digo. Este fue el título del problema. Esta también, esta línea también se la dije. La lista de encabezamiento. Después que yo le dije le dije que me escribiera esa cantidad para las distintas interacciones. Miren, aquí hay dos valores de velocidad axial. En los nodos 5, 8 y 3, 7. ¿Dónde están esos nodos? Aquí me dice. La X, el 5 y la Y del 5. Es muy fácil con esta tablita saber dónde queda cada cosa. Lo importante es que noten que es cierto lo que se esperaba. Miren, estas dos velocidades, luego de la primera iteración, llegamos hasta la tercera, y ahí paramos con velocidad. Y no cambió nada. No cambió nada. Sí cambió. Lo que sucede es que este es un formato que se estableció. Entonces, ese formato tiene un número de cifras significativas. Las variaciones no alteraron esas cifras significativas. Eso es todo. Miren cómo la temperatura durante estas tres primeras iteraciones quedó en cero. Ahí ese valor de cero, ¿qué pasó? Dos cosas. Por omisión, esa fue la temperatura especificada inicialmente. Y segundo, nosotros no activamos la solución de T ni para la iteración 1, ni para la 2, ni para la 3. La activamos a partir de la 4. Aquí está, ¿ves? A partir de la 4 hay un numerito. ¿Y qué le pasa a los numeritos del T en esos dos nodos? Le pasa lo mismo que la velocidad. Porque ese problema es lineal. Es muy fácil de resolver por el método línea-línea que es el que utiliza el Prodigy para resolver el sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Entonces fíjense que tampoco cambió para nada el valor de W. ¿Hubiese sido suficiente una iteración? A lo mejor no, porque las temperaturas dependen de W. Por lo menos dos iteraciones hubiesen sido necesarias. Una para que calculara W y otra para que luego calculara T. Pero repito, para estar del lado seguro, pónganle 3 iteraciones por lo menos a cada variable que usted vaya a mencionar. Interesante son
estas cosas. Miren el factor de fricción por el rey. 61.1. Si fuera circular, fuera 64. Pero no es circular, ese producto de F por R no puede dar 64. Está a otro lado. Entonces ese valor va a depender de la geometría del núcleo. Si es rectangular, es otro valor. Si es anular, es otro valor. Si es triangular, otro valor. Pero lo importante es que si el flujo es desarrollado, ese valor es constante. El nozzle. Mire este nozzle. Por día a las 20. ¿Y esa locura qué es? Claro, no se calcula temperatura. La temperatura son 0. Eso no tiene sentido. Tampoco podemos perder el tiempo y a modificar ahí en casa, habrá Dios cuántas líneas de programación tengo que poner para que ahí me salga y me diga, no aplica. Tampoco te digo que de esa normalidad, inmediatamente que resuelve la temperatura, la cosa cambió. 342. Ahora vamos a ver, no estoy seguro si en la discusión que tiene Patanca, él dice cuáles son los valores que debería dar en esas dos cantidades. Ahora a ver. Este fue el nozzle promedio. Aquí está el nozzle local abajo, ¿ven? Punto a punto, ¿ven? Punto a punto, abajo. En los nodos, menos las esquinas, le digo, las esquinas no tienen arte ni parte. Entonces, ese nozzle promedio es producto de esto que ven aquí. Pero el nozzle promedio es 349, ¿verdad? Miren, el nozzle mínimo es 314 y el máximo 384. ¿Okay? Entonces, este nozzle me dice cómo esa transferencia de calor, que es uniforme, al incorporarse al fluido, no siempre lo hace de igual manera, porque va a depender de la velocidad con la cual trae el fluido. En realidad, tiene algún parecido, alguno, no mucho, con el siguiente problema. Si yo tengo algo caliente, la velocidad con la cual soplo va a decidir cuál es la tasa de enfriamiento. ¿Y cómo cambian las temperaturas y la velocidad? Recuerden, esto no más que la mitad. De aquí hacia allá queda una matriz de número igualítico a esa, idéntica a esa. ¿Dónde espero yo que las velocidades sean más grandes? Cuando me aleje bastante de la... Exactamente. Aquí estoy en la mitad, ¿verdad? Y cuando estoy aquí, debo estar en la mitad también para estar muy alejado. Miren estos dos, ¿ven? 1.94. Pero esa es una velocidad adimensional, porque así lo quise yo a propósito. Por ejemplo, el libro de Patanca imprime las velocidades dimensionales y luego las adimensionales. Pero lo repito, eso para la velocidad sí tiene sentido, pero para la temperatura no. ¿Por qué? Porque la temperatura dimensional va a ir cambiando porque yo estoy calentando. Pero la adimensional no va a cambiar. Sin embargo, esto es un poquitico más difícil de interpretar, porque miren que es un poco compleja en comparación con esta, es velocidad sobre velocidad promedio, la definición. Aquí se toma la temperatura en cada sitio, se ve cuán por encima de la temperatura promedio de la pared calentada está, y se normaliza con respecto a la temperatura promedio del fluido menos la temperatura promedio
de la pared, solo el resto. Pero ese es el tipo de parámetro que no cambia. Puede ser enredado, pero que no cambie de aquí para acá y de acá para acá, a mí me gusta. Lo que decir, yo lo resuelvo en una sección y me sirve para todo. Vamos a ver si es cierto que Patancar hace un comentario sobre cuán desviados están los resultados. Por cierto, usted puede revisar que da idéntico al de Patancar. Velocidad axial sobre temperatura y luego imprime la variable adimensional. Aquí se ve mucha dificultad. El valor de F Reynolds de una solución exacta para un ducto de relación de aspecto 0.5, porque 2 y 1, es 62,19. Aún para la malla gruesa empleada, nuestro valor computado de 61.1 coincide con esta solución exacta dentro del 2%. Es una malla muy gruesa. O sea, si usted pone más celdas, se acercan más a la solución matemática. Recuerden, las soluciones analíticas tienen mucho valor para la simulación. Muchísimo. Porque la simulación lo que está resolviendo ecuaciones diferenciales. La solución analítica es la solución exacta de la ecuación diferencial. Entonces, al compararla, eso se llama la verificación. Ustedes pueden decir, mi programa resuelve adecuadamente la ecuación diferencial. Pero otra cosa es si la ecuación diferencial refleja la física. Porque la ecuación diferencial puede estar falla. Hay un aspecto que no lo incluye. Entonces, cuando se contrastan los resultados computacionales con los resultados experimentales, eso es lo más serio, eso se llama la validación. Esa, al final de cuentas, al que esté en la industria, eso es lo que le interesa. Pero el que está en el mundo académico o escribe programas, a él le interesa mucho la verificación. Porque es como decir, si yo no resuelvo la ecuación diferencial, que está falla, si no la resuelvo bien, cuando algún día me la den completa, lo más probable es que no la pueda resolver. Hay hasta normas de eso, normas que se aplican. El programa tiene que cumplir con hay una norma que tiene una de estas sociedades estadounidenses, no recuerdo ahorita cómo se llama, para que debe cumplir un código. Dice cómo se debe verificar y cómo se debe validar. Vamos a ver lo del NOCE. Ok, fíjense, el máximo valor de la velocidad dimensional es 1,94 y el valor exacto es 1,99. Pensé que tenía algo sobre el NOCE, pero no lo tiene. Ok. Miremos gráficamente eso. Lo podemos hacer porque por aquí tengo yo la velocidad W. W sobre W vale. Entonces fíjense, es muy visual este tipo de graficado por zona. Cada color corresponde a un rango de valores de la cantidad. Pueden ver que los colores rojizos
representan las máximas velocidades y los colores azulados la velocidad de las paredes. Cero. Y miren cómo aquí el maquillaje que se hizo en las esquinas funcionó, no hay ninguna cómica acá. ¿Dónde veo yo ese maquillaje? Lo vamos a ver. Aquí está, ¿ves? Por ejemplo, este punto pertenece a esta pared que es calentada y pertenece a esta otra pared que es adiabática. Entonces, ¿el maquillaje en qué consiste? En que si yo sumo estos dos, esa suma debe ser igual a esta suma. Es una extrapolación que se hace. Sumo esto más esto, y es igual a esto más esto. Ahí puedo despejar esto y ya está. Eso se hizo aquí, se hizo aquí, se hizo acá y se hizo acá. Y noten cómo seguramente a lo que se pongan más celdas, estas son muy poquitas, estos van a ser líneas bien bonitas, o sea, no aquí que parecen tramos rectos unidos, sino que van a ser líneas continuas, sí, claro. Cuando ya con 10 celdas ya se ve de maravilla. Eso es lo peligroso. Uno llega a pensar de que como el dibujo está bonito, está bueno. Y este W. Aquí tengo para la temperatura. Como dije, que ya es un poco más difícil de interpretar porque son diferencias de temperatura con respecto al promedio. Pero lo importante es que hay como una especie de estratificación, fíjense, que se pierde a medida que se acerca a esta esquina allá arriba. Que cada problema realmente da mucha tela para cortar y explicando aquí las cosas. Por ejemplo, aquí hay uno que es obvio. Miren cómo aquí estas líneas que son como la separación en estas dos cenas tienden a ser normal aquí y aquí también. ¿Por qué? Porque son adiabáticas. En cambio aquí tienden a ser paralelos a ellos. Cuando es paralelo significa que yo me muevo así, ¿ves? Hacia arriba, de aquí hacia arriba, y me muevo un poquito y cambia bastante la temperatura. Entonces quiere decir que hay un gradiente de temperatura apreciable y hay transferencia. En cambio aquí, yo me muevo, la temperatura no cambia, claro, porque soy adiabático. Igual que aquí, ¿ves? Me muevo y la temperatura no cambia, es adiabático. Ok. ¿Cuál es el otro?